Hola, saludos a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar del continente, ¿sí? En esta hora vamos a responder una pregunta que nos llega continuamente a la oficina y la pregunta ¿es el diezmo para este tiempo? Esto es un tema bastante controversial, pero vamos a intentar responderlo en esta hora bíblicamente, ¿sí? Ya comenzamos. Desde San Diego, California, J.A. Pérez. ¿Es el diezmo para este tiempo? Vaya pregunta. De hecho, esta es una de las preguntas que más recibimos en nuestra oficina. Obvio que hay mucha discusión y hay mucha controversia y hay muchos desacuerdos al respecto. Entonces, hace un tiempecito atrás yo traje un estudio sobre esto acá en San Diego y tomé algunas notas y desde entonces he vuelto a repasar las notas y en esta hora vamos a revisitar el tema del diezmo. Quiero decirle, antes de entrar, recordarle que se suscriba acá al canal, a este canal, de manera que pueda usted saber cuando estamos subiendo nuevos videos. Si selecciona o presiona la campanita, usted va a recibir notificaciones cada vez que sacamos un tema nuevo, un video nuevo aquí en este canal. Y esto, para entrar en el tema, y si usted tiene algún comentario, alguna pregunta durante este estudio, usted puede hacerla debajo. Dicho sea de paso, al final quiero regalarle un material, quiero regalarle algunos recursos y se lo voy a anunciar al final, que yo sé que le van a traer crecimiento en esta área. Hace un tiempo atrás yo escribí este libro, se llama Manipulación, Apóstoles Modernos, la cobertura y el diezmo de diezmos. Y yo no toqué en este libro directamente el diezmo, hablé de diezmos, que es algo diferente. Y es la práctica que tienen algunos, entre comillas, pseudo apóstoles, donde someten bajo la, entre comillas, otra vez, cobertura a alguna gente y a cambio les exigen finanzas. En este caso, el diezmo, lo que ellos llaman el diezmo de diezmo, que es la 10ª parte de todo lo que entra en tu ministerio. Y yo hablo de eso en este libro, pero acá no hablo yo en realidad del diezmo, el diezmo. Entonces, en esta ocasión, de eso vamos a hablar porque son muchas de las preguntas que nos llegan. Mucha gente pregunta, ¿el diezmo existe en el nuevo pacto? Algunos dicen, estoy bajo condenación si no lo doy, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las repercusiones si no lo doy? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos a verlo a la luz del texto bíblico, ¿sí? En otras palabras. Primero, y voy a establecer esto, antes de entrar en doctrina, el diezmo es una buena medida, es una medida milenaria. La han practicado culturas antiguas, no solamente dentro del hebraísmo, dentro del pueblo de Israel o bajo la ley de Moisés. Antes de la ley de Moisés, los antiguos practicaban esta medida. Usted va a encontrar ahí en la Biblia, cuando Abraham le dio a Melquisedec, que es un tipo de Jesucristo, la 10ª parte de todo el botín que tomó de una guerra. Y usted ve a Jacob que le dice al Señor, si me llevas con bien y me traes con bien, entonces hizo como un trato y yo te voy a dar el 10 de todo. Usted ve a los antiguos practicando esto. Pero esto no solo se practicó dentro de Israel, esto se practicaba en otras culturas. En Egipto, en la China antigua, he encontrado yo escritos donde algunos antiguos practicaban esto de dar una 10ª parte de todas sus ganancias para algún bien en ese caso.
Y hay otras medidas milenarias. Esta no es la única medida. Hay varias medidas que nosotros encontramos cuando estudiamos historia antigua. Por ejemplo, en Egipto nosotros vemos en la Biblia que cuando iba a venir el hambre, las 7 vacas flacas, el Señor le reveló a José que ahorrara, que apartara el 20% de todo lo que iba a entrar, es decir, una quinta parte de todo lo que iba a entrar, de todo el grano que iba a entrar en Egipto. El Señor le dijo, guárdalo. Entonces, José le dio esta revelación al faraón y por 7 años, por los 7 años de abundancia, ellos guardaron el 20% de todo lo que entraba. Y luego, cuando vino el hambre, el pueblo pues pudo salir bien, porque tenían muchos ahorros, tenían bastante grano acumulado y pudieron inclusive darle grano a otras naciones y vender grano a otras naciones. Así que tuvieron una economía en medio de una recesión económica o una depresión económica. Esa medida de 20% no solamente está en la Biblia, también en la antigua China, muchos maestros, muchos matemáticos enseñaban la ciencia de ahorrar el 20%. Y muchos decían, entrega 10% de lo que ganas para algún bien, para que mejores la vida de alguien, y guarda 20%. Entrega 10, guarda 20 en ahorros y siempre vas a tener dinero. Y esta práctica de ahorrar el 20%, hoy en día todavía la practican muchos economistas, algunos ateos, algunos que no son cristianos ni creyentes, y aún así la practican. Son medidas matemáticas y son medidas sabias que culturas milenarias han practicado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con el diezmo? Bueno, el diezmo, bajo Abraham, primero se registra una sola vez. No era algo que Abraham hacía todos los domingos o cada día de reunión. Fue un evento que sucedió una vez. No fue obligado. Abraham no estaba obligado a dar los diezmos. Él lo hizo voluntariamente. Y la Biblia dice que bendijo al que tenía las promesas. En otras palabras, Abraham ya había sido bendecido por Melquisedec cuando entonces él le da el diezmo. Entonces es un tipo de nuevo pacto, como una sombra o una tipología de nuevo pacto. O sea, hay que entender esto antes de entrar en la ley. Melquisedec primero bendijo a Abraham y luego Abraham le dio los diezmos de todo. Vamos a leer el texto bíblico para eso, y eso está en Hebreos capítulo 7. Si usted viene conmigo, Hebreos capítulo 7. Tome nota de estos textos que yo le voy a estar entregando. Es muy importante que leamos detenidamente el texto, ¿sí? Vamos a Hebreos. Y Hebreos capítulo 7. Miren lo que dice el verso 1 y 2. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, que más tarde vino a ser Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. No, todavía Abraham no le había dado el diezmo, no le había dado nada. Y dice que él salió a recibirlo y le bendijo. Melquisedec, que es un tipo de Jesucristo, bendijo a Abraham antes que él diera nada. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Y usted ve la tipología aquí. Ahora, y muchos teólogos están de acuerdo con que este Melquisedec fue una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero ese no es el tema que estamos tocando ahora. Entonces, vemos que primero Melquisedec bendijo a Abraham y luego Abraham le dio los diezmos de todo. Ahora, de todo el botín. Génesis capítulo 14, del verso 18 al 20, ahí usted encuentra el evento entero. Entonces, ¿qué sucede? Que hasta ese momento el diezmo no es un problema. Los antiguos eran libres para escoger si querían darlo o no. Entonces, es una medida sabia, pero no existía una obligación. ¿Qué sucede cuando entra la ley mosaica? La ley, el problema con la ley es que la ley metió el diezmo bajo maldición.
lo metió, lo encerró. Dice la Biblia que la ley encerró todo bajo pecado. Y si usted se da cuenta y viene a Malaquías, que es el texto preferido, lastimosamente, de muchos pastores, y que lo usan cada domingo para, con ese garrote, pegarle a los santos y ponerlos en culpabilidad si no dan sus diezmos. Vamos a, en realidad, a ver el texto y vamos a ver de qué es lo que está hablando. Aquí esto, Malaquías. Y Malaquías está aquí en el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, y hay 4 cosas que yo voy a anotar aquí, pero vamos a leer el texto. Malaquías, capítulo 3, verso 7, y lo vamos a leer con los lentes de la gracia. En otras palabras, vamos a leerlo sabiendo de que estamos leyendo un texto que fue entregado y estaba operando bajo la ley. Vamos a leerlo. Malaquías 3, dice el verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Subraya ahí la palabra mis leyes. Acuérdense que ahí estamos bajo la ley, no bajo la gracia, bajo la ley. Y no las guardasteis. Quiere decir que el pueblo no guardó las leyes, se apartó de las leyes. Entonces el Señor les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dice que bajo la ley tú tenías que primero venir al Señor para que Él luego viniera a ti. La gracia es diferente. Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. Él primero vino a nosotros. Entonces dice, de los días de vuestros padres os habéis apartado a mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Esa es la pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Luego dice el verso 9, malditos sois con toda maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Acuérdense de algo que hay aquí. Primero, 4 cosas del diezmo de Malaquías. Primero, verso 7 dice que es de la ley. Dice, mis leyes no las guardasteis. Segundo, fue puesto bajo maldición en el verso 9. Dice, malditos sois. Tercero, era un impuesto nacional. El diezmo de Malaquías era un impuesto porque esta gente vivía bajo una teocracia y había un gobierno eclesiástico, digamos. No era eclesiástico en el sentido de la palabra eclesia porque quiere decir iglesia y esta no es la iglesia del Señor, pero un gobierno religioso es la palabra correcta. Era un gobierno religioso. Este gobierno religioso imponía a la gente un impuesto de la misma manera que nosotros en esta nación pagamos impuestos, porque de aquí no tenemos un gobierno teocrático, tenemos un gobierno democrático, supuestamente. Y nosotros acá en Estados Unidos vivimos en una república donde el gobierno exige un tributo, un impuesto, y es mucho más que el 10% verdaderamente. Yo a veces he sacado cuenta, a veces uno anda pagando hasta el 30% y más de lo que entra. Depende, porque eso cambia, dependiendo del nivel social y de muchas otras cosas. Pero en este caso de Malaquías, en una teocracia donde los sacerdotes tenían poder político sobre la nación, este era el impuesto, era un tributo que se tenía que pagar. O sea, era un diezmo nacional. Por eso es que dice, la nación toda me habéis robado. No dice los creyentes, no dice los que están bajo la ley, nada de eso. Es la nación entera. Nadie se quedó fuera. Y lo otro que vemos en el verso 10 es que hay una bendición condicional. Es decir, si traes los diezmos, eres bendecido. Si no traes los diezmos, eres maldecido, con toda maldición. Entonces, el diezmo de la ley es un diezmo que lo encerró todo bajo maldición. Vamos a recapitular antes de ir al próximo paso. Era un impuesto en un gobierno teocrático, ¿sí? Verso 9. En otras palabras, era un arancel obligado por la ley civil. No solamente era una práctica del templo, era una práctica que era juzgada por la ley civil.
bajo la ley, primero le dabas a Dios para que luego Dios te bendijera. Esto es muy diferente al diezmo de Abraham, donde Abraham primero fue bendecido por Melquisedec y luego le dio los diezmos del botín. Esto no es así. En la ley es, primero tienes que traer, primero tienes que ser obediente, y si no lo haces, eres maldecido. Pero si lo haces, eres bendecido. Lo interesante es que bajo el nuevo pacto, que es un mejor pacto fundado sobre mejores promesas, esa maldición fue erradicada. Y eso lo tengo que reforzar y lo tengo que explicar bien. Bajo la ley, tú le dabas a Dios para que luego te bendijera. La manera en que funciona la economía en el nuevo pacto es al revés. El Señor primero nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya estamos bendecidos en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos que hacer algo para ser bendecidos. Nosotros no tenemos que dar para ser bendecidos. Nosotros no tenemos que ser obedientes para ser bendecidos. Nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Quiere decir que ya tú estás bendecido bajo la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, bajo la gracia de Dios, Dios nos bendijo primero, luego tú das por agradecimiento. Vamos a establecer esto bien. Y si usted viene conmigo a Gálatas, y en Gálatas, capítulo 3, mire lo que dice aquí, capítulo 3. Dice el verso 9. De modo que los de fe son bendecidos en tiempo pasado, bendecidos. No dice que van a ser bendecidos, son ya bendecidos. Son bendecidos con el creyente Abraham. Fíjense nomás lo que dice. Nosotros tenemos las bendiciones de Abraham, ¿verdad? Bueno, el verso 7 dice, saber, por tanto, que los de fe, estos son hijos de Abraham. En otras palabras, tú eres un hijo de Abraham por medio de la fe, ¿sí? Entonces, dice el verso 8, y la escritura dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. No, escuche bien, en Malaquías, la maldición del diezmo, de no dar el diezmo, viene sobre una nación entera. En Cristo Jesús, la bendición de Dios viene a todas las naciones. Y eso hay que entenderlo. De modo, los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si tú estás bajo la ley, tú estás bajo la maldición del diezmo. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. ¿Ya? Pero en el verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Para qué nos redimió de la maldición de la ley? Aquí dice para qué. Una cosa es lo que es y la otra es para lo que es. Y el texto 14 nos dice para qué. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En otras palabras, en Cristo Jesús nosotros hemos sido bendecidos, la maldición fue quitada completamente, la maldición de la ley ya fue quitada. Yo tengo un estudio más a profundidad sobre todo lo que sucedió en este cambio de pacto, y si usted viene a estudiar con nosotros la palabra de Dios, nosotros cada jueves nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, continuamente estoy enseñando sobre estos principios de ley y gracia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en el nuevo pacto? Bueno, en el nuevo pacto tú das por agradecimiento, por agradecimiento. Entonces, bajo la gracia no hay maldiciones. Malaquías 3 no aplica a la iglesia, hermano. Malaquías 3 era para un pueblo que estaba bajo esclavitud, bajo maldición. Y digo esclavitud refiriéndome a lo que dice el capítulo 4 de Gálatas. Y las cosas han cambiado. Ahora, en el nuevo pacto, ¿dónde queda todo esto? Y esta es la pregunta principal y quizás lo que usted quiere saber. Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, en el nuevo pacto, primero, tú eres libre. ¿Libre para qué? Tú eres libre para dar.
Y tú eres libre para darle a Dios el diezmo si tú quieres, pero no estás obligado a hacerlo. Sí, la ofrenda en el nuevo pacto es una ofrenda voluntaria y ese es el sistema económico de Pablo. El sistema económico de Pablo es un sistema de una economía voluntaria. Y de esto yo tengo escrito, y ahí debajo le estoy anunciando un curso, una conferencia que usted puede tomar que es totalmente gratis, donde yo hablo exactamente de las finanzas en la iglesia nuevo testamentaria. Pero le voy a decir algo. Usted es libre para dar. El 10% es una medida sabia, porque esto lo practicaron gente antes. También ahorrar el 20% es una medida sabia. Yo les recomiendo ahorrar el 20%. Todo lo que usted da en el nuevo pacto es voluntario. Escríbalo ahí. No das para ser bendecido porque Cristo ya te bendijo con toda bendición. Das porque amas y has sido libre de las ataduras del dinero. Y lo que sucede en el nuevo pacto es que como ya tú fuiste libre, nadie te tiene que estar obligando a hacer cosas. Tú las haces porque amas. Entonces, si un pastor viene y le dice a usted, no, porque Malaquías 3, que maldito soy con toda maldición, usted dice, no, este hombre está en la ley. Y si le dice a usted, no, porque la nación entera me ha robado, usted es un ladrón, sino del diezmo. Eso no es para nosotros, hermano. Eso fue dado a un pueblo desobediente, a un pueblo rebelde que había dejado a Dios. En el nuevo pacto, la Biblia dice que nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, voy a hablarle por 2 minutos sobre la economía en el nuevo pacto, un poquito, y luego usted puede tomar ahí debajo el curso o la conferencia y indagar más sobre esto. Pero le voy a decir algo. En el nuevo pacto, jamás, el apóstol Pablo jamás exigió una cantidad de dinero de ninguna de las iglesias. Usted no lo encuentra en ningún lugar. Usted encuentra el método de las iglesias. Pero usted se da cuenta que algo. Pablo, no hay ningún lugar que grabe que Pablo recibía los diezmos regularmente de las iglesias. No recibía el diezmo del diezmo, que es famoso hoy en día, ni exigía diezmo a las iglesias. O tampoco un salario fijo. Él dice, he tomado salario acá para darlo aquí. Está hablando, he tomado una cantidad, es lo que está diciendo. Entonces, dice en 1 Corintios 9:12, no hemos usado el derecho. En otras palabras, y luego Filipenses 4:10. Si usted viene conmigo a Filipenses, le voy a leer algo muy interesante aquí en Filipenses, capítulo 4. Miren lo que dice aquí, 4. Dice 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo dice a los filipenses, ustedes querían dar, pero no habían tenido la oportunidad. Pablo no los acusa, no los condena, nada de eso. Y el fondo de las ofrendas era usado en el nuevo pacto, muy diferente. No era para el apoyo del templo, porque le voy a decir algo, y esto yo lo tengo en la conferencia que se llama Iglesias en Casas. Ahí debajo le voy a poner el enlace para que usted la consiga si usted quiere, es gratis. Esto en ningún momento, de hecho esa conferencia viene con un libro gratis, yo se lo estoy regalando, usted lo puede descargar ahí en la conferencia ahí debajo, se llama Iglesias en Casa. Y en las iglesias en casa no existían los templos existieron en el judaísmo, y en los días de los apóstoles el templo que estaba en pie era el templo de Herodes, que era el templo que estaba en Jerusalén. Y los que iban al templo eran los cristianos, bueno, los judíos, pero de los cristianos, los que iban al templo eran aquellos que estaban en la transición, que venían del judaísmo. Por ejemplo, Pedro y Juan iban a la hora de la oración. Santiago nos dice la historia que permanecía ahí mucho en el templo orando. Le decían rodillas de camello, etc. Ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Completamente destruido. Como Jesús había profetizado, que ahí no quedaría piedra sobre piedra. El templo fue destruido en el año 70 y no quedó piedra sobre piedra. Y ya no hubieron más templos. La iglesia en el Nuevo Testamento se reúne en casas. Usted lo ve una y otra vez, y eso yo lo enseño ahí en el curso o en la conferencia de Iglesias en Casa, pero usted lo ve una y otra vez, y usted ve a Pablo saludando a las iglesias en casas.
1 Corintios 16, 19 dice, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Colosenses 4:15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Romanos 16, 3 al 5, saludad a la iglesia de su casa. Filemón 1:2, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Usted se da cuenta que era una costumbre, las iglesias se reunían en casa, que si que ellos no tenían un fondo pro templo, ellos no levantaban dinero para el templo, para edificar, para edificios, ellos no tenían ese problema. Hoy en día tenemos ese problema. Aquí en Estados Unidos 95% de las ofrendas, del dinero que entra a las iglesias, se usa para dentro de la iglesia, queda dentro de la iglesia, que terrible. Solamente 5% se usa para cosas que salen de la iglesia. Eso es una crisis y un problema. Parte de ese 95% que se queda para el edificio, para pagar por el edificio, la luz, el aire acondicionado, todas las comodidades. Yo siempre digo, eso no lo estamos dando, más bien estamos pagando por una comodidad que usamos nosotros mismos, porque nosotros lo damos para usarlo nosotros mismos. Eso en realidad no es ofrenda. Y ahí en la iglesia local, acá en Estados Unidos, por lo menos acá, yo sé que en Latinoamérica es bastante parecido en algunos lugares, luego viene después del templo los salarios para los pastores y todo el montón de cosas. Pero la iglesia primitiva no tenía ese problema porque era una iglesia orgánica, era una iglesia muy sencilla, tenían sencillez. Y usted se da cuenta que el fondo de las ofrendas era usado para las necesidades de los hermanos. Una y otra vez que tú lees, cada dinero que se recogía era para llevarlo a algún lugar y cubrir la necesidad de alguien, ¿sí? Lo enviaban a otras iglesias, a los huérfanos, a las viudas, a los pobres. Y yo le puedo dar los textos. Romanos capítulo 15, 26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. En 1 Corintios 16, 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordene. En otras palabras, Pablo nunca exigió dinero. Es decir, Pablo todo lo que le pedía a la gente, a las iglesias, era rogando. Decía, os ruego que me imitéis en esto, os ruego que hagan esto, os ruego que hagan lo otro. Les daba consejos, les rogaba, pero nunca les exigía. Hoy en día hay gente que se hacen llamar apóstoles y andan exigiéndole a la gente que le den el porcentaje de todas las iglesias y cosas así. Es como una mafia que te da un tipo de protección, como la Cosa Nostra. Nosotros te vamos a proteger, te vamos a dar la cobertura, a cambio tú nos tienes que dar una cantidad de dinero, otra palabra, tienes que pagar para que te proteja. Pero eso no existía en el Nuevo Testamento, eso no existía en la iglesia nuevo testamentaria. Entonces, jamás Pablo recogió una ofrenda para comprar o mantener edificios, todo iba para cuidar alguna necesidad. ¿Y cuál era el método? El método de Pablo para recoger ofrendas, nosotros lo encontramos ahí en 1 Corintios 16. Venga conmigo a 1 Corintios 16. 1 Corintios 16. Y usted ve el método. Una cosa es el objetivo, otra es el método. Y este es el método. 16. Dice Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, comenzando en el verso 1, dice ahí que es para los santos. Dijo, ¿para quién es? Para los santos. Hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado. En otras palabras, primero ve cómo están tus finanzas y según el Señor te ha estado supliendo, pon algo aparte. Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Quiere decir que cuando Pablo llegaba y tenía los servicios, no recogía ofrendas. Nosotros tomamos este método en Latinoamérica, en los festivales, ¿sí? Y nosotros en Latinoamérica nunca recogimos en los festivales ofrendas. Ni cobramos la entrada, ni los conciertos, ni ningún servicio, y nunca levantamos ofrenda en público, nunca, porque ¿cómo usted va a invitar a personas que no conocen al Señor y lo primero que hace es pedirle dinero? Verdaderamente, eso los confunde, ¿no? Es como si yo te invitara a mi casa a comer, pero antes de servirte en la mesa, primero te digo, bueno, voy a recoger una ofrenda para pagar por la comida que te voy a dar. No te estoy dando nada. En Latinoamérica nosotros por años hemos operado así. Y usted dice, ¿dónde saca las finanzas para poder cubrir todo? Como dice Pablo, de los de Acaya, de aquí, de allá, de otros lugares han venido
para que nosotros podamos bendecir en la obra misionera, en la obra evangelística, a los que no conocen a Cristo, ¿sí? Entonces, una cosa que usan los manipuladores en cuanto al diezmo es que ellos te acusan y dicen, no, los que están en contra del diezmo, ellos esto es porque son tacaños y no quieren dar. No, señor, cuando usted es liberado de la maldición de la ley, cuando usted está liberado de la acusación y del miedo de que te va a pasar algo si no haces algo, lo cual es manipulación, cuando tú eres liberado de eso, entonces tú eres libre para dar. Yo creo que el Hijo de Dios, el que más le ha sido perdonado, más agradece. Y por agradecimiento sembramos. Nosotros sembramos en Latinoamérica continuamente. Yo no tengo que ir a detalles, pero mi esposa y yo hemos practicado, no el 10%, mucho más del 10%, por la gracia de Dios, ¿sí? A veces hemos podido sembrar todo lo que ha tocado nuestras manos en ciertos momentos. Nos llegó una bendición, nos llegó algo, siémbralo completamente allá, ¿sí? Y por lo regular, constante y continuamente, sembramos, nosotros practicamos estas medidas sabias, ¿sí? Y otras medidas más, porque hay varias medidas en cuestiones de economía que yo le puedo enseñar ahí en la Escuela de Liderazgo Internacional en la clase de economía. Y de hecho ahí tenemos la conferencia de economía para el nuevo pacto, la economía de la iglesia de hoy. Ahí debajo estoy poniendo el enlace. Usted lo puede tomar gratis, es una conferencia gratis. En cuanto a cómo se maneja la economía en el nuevo pacto, ¿sí? Eso se lo quiero regalar. Le quiero regalar este libro de manipulación, apóstoles modernos, la cobertura y los diezmos de diezmos, se lo quiero regalar. Y también quiero invitarle a que le eche un ojo a la Escuela de Liderazgo Internacional y a la Facultad de Teología Latinoamericana, que están en la red de desarrollo. Voy a tomar 1 minuto y medio, creo aproximadamente, para enseñarles sobre esto y regreso en unos minutitos para concluir esto, ¿sí? Regresamos en unos instantes. Desarrollo Red. Transformando un continente. Por años hemos tenido la oportunidad de entrenar a miles de creyentes y líderes espirituales en nuestra América Latina. Visionarios provenientes de diferentes trasfondos y culturas del mundo en desarrollo, poniendo en sus manos un currículum sólido y culturalmente sensitivo con material diseñado para la formación integral de futuros emprendedores. Aquellos líderes de carácter que trazarán el curso de vida en sus respectivas naciones. Ahora, por medio de los avances de la tecnología, líderes, ministros, empresarios y todo aquel que ama crecer con sólida instrucción espiritual y académica puede conectarse desde la comodidad de su hogar y obtener la misma calidad de preparación que miles han recibido cara a cara. Cursos en materias de liderazgo, teología y vida cristiana. Cada curso en nuestra plataforma virtual contiene lecciones en vídeo y texto que puede leer o descargar a su computadora, tableta o teléfono. Manuales para leer en línea o descargar en formato PDF. Ejercicios de interacción, cuestionarios y una comunidad de estudiantes con quienes puede interactuar y obtener apoyo. Además, al completar el examen de cada curso, el estudiante recibe un certificado de completación autenticado por la Escuela de Liderazgo Internacional o la Facultad de Teología Latinoamericana, dependiendo del tipo de curso. Desarrollo Red. Equipando creyentes y líderes continentales para comunicar las buenas noticias de una manera relevante y culturalmente sensitiva. Únete ya y sé parte de esta preciosa familia de creyentes y líderes que están impactando naciones. Bueno, ya estamos de regreso y quiero entregarle un texto de bendición, un texto que yo sé que le va a edificar, pero es un texto muy específico.
que Pablo le da a la iglesia que lo apoyó financieramente a él desde el principio. De hecho, al principio ninguna iglesia apoyaba a Pablo financieramente, solamente los filipenses. Eso nos dice a mí, nos dice a nosotros que Pablo no obligaba a las iglesias a que le dieran nada. Sí, ahí está la prueba. Por algún tiempo las iglesias no le enviaban nada, cero, y él no les exigía nada. Sin embargo, los filipenses desde el principio participaron con Pablo en toda cuestión de dar y recibir, y eso trae una tremenda cosecha. Porque el que da generosamente cosecha generosamente, dice la Biblia. Cuando nosotros damos, estamos practicando generosidad. Y Filipenses capítulo 4, miren lo que dice Pablo, ¿sí? Capítulo 4. Ya le leí antes el verso 10, pero se lo voy a leer de todas formas otra vez, para entonces darle el texto clave. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, que el apóstol Pablo a veces tenía abundancia para cubrir sus gastos, a veces tenía escasez. Eso no es falta de fe. La fe se prueba en todo momento. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que puede ser en Cristo? Eso. Tener abundancia y tener escasez. Todo lo puedo en Cristo. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis, también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solamente. No, si Pablo hubiera obligado el diezmo, no podía decir esto. Hubiera dicho, estaban obligados, pero nadie estaba obligado. Dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y este es el regalo, y esta es la promesa. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando tú eres generoso, cuando tú das, cuando tú siembras, especialmente en este caso que es una ofrenda misionera, es una práctica que se ha perdido hoy en día en las iglesias. Hoy en día la gente reúne dinero en las iglesias para construir más edificios, para construir mejores pantallas y mejores aparatos y mejores cosas. Yo no tengo nada en contra de la tecnología y no tengo nada en contra de los aparatos. El problema son las prioridades. Y este no es el caso. Aquí tú ves que esta gente dio para ayudar a Pablo en el trabajo misionero. Estuvieron con él, apoyándolo mientras que él seguía plantando iglesias. ¿Sí? O sea, esta es una ofrenda misionera y esta es una bendición misionera. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, yo le animo en esta hora a ser un dador, pero no un dador que está cohibido, que está obligado, que está triste. No, para nada. No por tristeza, no des por necesidad, como dice la palabra de Dios, porque en realidad Dios ama al dador alegre. Amado, Dios quiere que tú des, pero que des con alegría, no por miedo, no porque te va a ir mal, no porque van a haber consecuencias si no doy. No, usted es libre para no dar si usted quiere, pero dar es una bendición. Entonces, yo digo que el nuevo pacto te libera para ser generoso, ¿sí? Bueno, de eso se trata. Déjeme su comentario debajo. Otra vez le recuerdo, si usted no nos está siguiendo, suscríbase a este canal y presione la campanita para que le estén llegando notificaciones cada vez que subimos un video nuevo. Déjeme debajo su comentario si este tema le edifica, si bendice su vida, si puede ser de bendición a otros, compártelo. Compártalo con otros, comparta el video con otros ahí en sus redes sociales. Yo sé que va a ayudar a mucha gente, ¿sí? Y bueno, te recuerdo, Dios te ha liberado para que seas generoso, ¿sí? Bendigo tu vida, digo la vida de todos los que están conectados con nosotros aquí, ¿sí? Y seguimos adelante, ¿sí? Nos vemos pronto.
bendiciones a lo alto. Para más información visítenos en japerez.com.